¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos en final. realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es Tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom Avísame, Roy, facilita. verbalmente, sí, Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Un abrazo a la distancia, hermanos y hermanas que ya hemos encontrado en este espacio virtual una oportunidad de encuentro, una oportunidad para reflexionar, aprender, inspirarnos. Así es que muchas gracias porque esta es nuestra videoconferencia número 24-25, pero ahí estamos y qué bueno es verles a cada uno y cada una de ustedes. También le damos una cordial bienvenida a quienes por las redes sociales, por la página web también se nos suman, así que somos un grupo hermoso de hermanos y hermanas que hoy hemos sido invitados por el Señor. Muchas gracias. Hoy está con nosotros alguien con quien he aprendido muchísimo, me he expuesto a la amistad que nos une ya por 20 años. Él, su esposa, sus hijos, conozco muy bien la iglesia que preside al lado de otros y otras, y lo que voy a decir lo he dicho en diferentes escenarios, no es la primera vez que lo voy a decir. He llegado a concluir, a pensar y a decidir que si mañana tengo que retirarme de mi labor pastoral en Chalón, me iría para la iglesia de mi amigo el pastor Juan José Barreda. Es una comunidad de fe que expresa, que vive de manera hermosa el amor de Jesús. Y es que si usted algún día va por Buenos Aires es enorme, ahora él le va directamente la dirección, pero tienen que pasar, darse la oportunidad de ir y convivir, vivir la experiencia de la iglesia que mi amigo Juan José Barreda preside. En esta tarde le hemos invitado para que nos hable acerca de Jesús y los migrantes, pero Juan José Barreda no solamente es esposo, es papá, es doctor en teología, también es director de Bíblica Virtual, de un espacio de formación teológica del cual muchos de ustedes estoy seguro que han sido bendecidos o hemos sido bendecidos también. También coordina a nivel continental la Red del Camino, un movimiento que también Juan José y yo y otros más nos aventuramos a fundar hace ya 20 resto de años, el cual todavía sigue muy vital. Y así es que tenemos delante de nosotros a un caminante que es una institución en el reino de Dios y hoy está con nosotros. Doctor Juan José, mi amigo querido, gracias, bienvenido a Comunidad Virtual de Servidores. Tenemos 3 plataformas, esta que nos ocupa aquí en Zoom y un sitio web y también en las redes sociales. Así es que un abrazo, Juan José. Somos tuyos. Gracias, Roy. ¿Me pueden oír todos bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Roy, otra vez por la invitación. Muy contento de estar con todos ustedes. Así que bueno, voy a compartir algunas perspectivas que están relacionadas con Jesús y los inmigrantes de su tiempo. Voy a hacerlo desde un acercamiento bíblico y luego si tendremos, no sé, ¿cuánto tiempo tenemos, Roy, para esta primera parte? Tenés una hora y 20 minutos de preguntas y reacciones. Ok, yo creo que con 30 minutos lo mío y después comenzamos a charlar y vuelvo a sacar temas en caso tengo acá mi Biblia y entonces seguimos. Lo manejas a tu forma y tu metodología, no hay problema. Bueno, entonces charlamos sobre Jesús y los inmigrantes de su tiempo. ¿Quién es un inmigrante en tiempos de Jesús? Yo creo que este es un punto muy importante. Cualquiera de nosotros debe tenerlo esto presente y seguramente ya lo maneja también con relación a las aproximaciones al texto bíblico.
en la que necesitamos observar que muchas veces los términos o las perspectivas que tenemos en la actualidad con relación a algunas características sociales no son aquellas que vivían en el siglo I y en el contexto puntual de Jesús. Es una pregunta que no siempre nos hacemos y que si vemos en Jesús es hasta difícil de entender porque, bueno, quizás la palabra propiamente migrante no se encuentra, y quizás nos encontraríamos más cerca de pensar en extranjeros, en esclavos y en otros grupos sociales de la época y no precisamente el que nosotros hoy entendemos como inmigrantes, aunque los hubo. Los pueblos estaban constituidos fundamentalmente por personas procedentes de las mismas familias, ¿no? No se era de dónde se nacía, sino de cuál familia se procedía. Y esto quizás más para las poblaciones pequeñas o para las poblaciones rurales, que eran la mayoría todavía en el siglo I. Es decir, ese traslado del campo hacia las grandes urbes, la creación de grandes urbes, es muy reciente, ¿no? Y así que en el siglo I, cuando estamos pensando todavía en poblaciones, estamos pensando en pequeñas poblaciones, en algunos casos hasta aldeas pequeñas conformadas por familias y familiares, ¿no? En donde la noción de pertenencia estaba muy ligado todavía a los vínculos sanguíneos. Entonces, sin embargo, en el siglo III antes de Cristo, siglo IV, digamos, hacia finales del siglo IV, y ya para tiempo de Jesús, ¿no? La invasión griega va a añadir un elemento muy importante que es el de la cultura, ¿no? Y en la que la pertenencia, digamos, al imperio, pertenencia al mundo culto o las posibilidades que va a dar, que se van a dar en la interacción entre gente de diferentes pueblos, lo va a marcar la cultura. En este caso, inclusive un idioma, que va a ser el griego, ¿no? El griego que va a tomar diferentes formas, ¿no? De acuerdo a las poblaciones y de acuerdo a cómo éstas lo van adoptando. Y esto se va a percibir, por ejemplo, en un texto como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en donde muchas veces se traduce los griegos y las viudas de los griegos y las viudas de los ¿no? de los judíos, y cuando en realidad se están refiriendo aparentemente a mujeres, a todas ellas de ascendencia judía, israelita, o judía, digamos, pero unas procedentes de familias que venían de la diáspora o de otras o que estaban helenizados y otros que conservaban algunas tradiciones fuertemente o antiguas israelitas y que posiblemente hablaran todavía en ese entonces el arameo y otras hablaran el griego o algún dialecto o quizás, sí, algún dialecto regional o algún idioma de la zona. Galilea, por ejemplo, tuvo ciudades importantes, Séforis o Tiberíades, que culturalmente fueron vistas por los del sur, es decir, por los israelitas que venían de Jerusalén y aquellas regiones, como híbridas, mestizas, gentiles inclusive, ¿no? Y esto ya lo vemos mucho tiempo antes, con el texto de Isaías, el famoso Isaías, que nos la llama, ¿cómo se llama? Jagalil o Jaoyin, ¿no? Galilea de los gentiles, ¿no? Aludiendo quizás a una expresión que se venía usando ya en muchas poblaciones o en ciertos sectores de la población, la que a los galileos del norte, que lindaban con países foráneos, ¿no? Los tenían como también extranjeros, o digamos compuesta como una población, como dije hace un ratito, quizás híbrida, vamos a decirlo de esta manera. Para algunos dirán directamente impura o que no conservaban las tradiciones, las mejores tradiciones de Israel. Pero esta no era la perspectiva de todos, sino de aquellos que escriben los textos bíblicos y que en algunos casos los vamos a encontrar ubicados, ¿no? En el centro de poder del sur, en la región de Judea, de manera que todo israelita pensaba de esta manera. En la vida cotidiana de las mayorías, sobre todo aquellas poblaciones que lindaban con pueblos que no eran israelitas, la separación entre nativos e inmigrantes fue casi imposible
en estos contextos. Si hay mandamientos con relación a separarse de los gentiles, a no sentarse a la mesa, o no tener, en este caso, unión con ellos, es precisamente porque estas prácticas eran bastante comunes. Un triste ejemplo lo vamos a encontrar en el libro de Esdras 10, en donde se va a hacer toda una lectura de por qué el pueblo de Israel antes ha sido castigado y llevado al exilio, ¿no? Y la lectura que se va a hacer pareciera ser, entre otras, que la unión con los gentiles, ¿no? En este caso, unión de varones con mujeres gentiles y las hijas. Y la orden que se va a dar es la de repudiarlas, ¿no? Más allá de las lecturas que podamos hacer, hay veces para justificar ciertas acciones con las que no compartimos, no concordamos hoy, o que sentimos que harían al texto bíblico un texto difícil de aplicar hoy o de enseñar hoy, convengamos que se está viendo ahí una tendencia, ¿no?, en la que se busca que Israel esté conformado puntualmente por poblaciones propias, que son identificadas con ciertas tradiciones y ciertos vínculos étnicos también, y al punto que se les pide repudiar a las mujeres que no son de su población, y también con ellas expulsar a los hijos, ¿no? Una de las cosas también cuando se piensa en inmigrantes es, por ejemplo, estamos pensando, aunque esto ya no tiene que ver puntualmente con ello, pero es el hecho de que Jesús, posiblemente por la región de la que él procedía, y en vista al oficio que tuvo de salir e ir a poblaciones diferentes a buscar trabajo, a desarrollar diferentes tareas, es posible que hablara algo. No digo que hablara fluidamente el koiné, pero posiblemente algo tuviera que hacerlo por razones comerciales. El concepto de nacionalidad, como la conocemos hoy, no existía tampoco, ¿no? Se trataba de un origen étnico, sanguíneo, hereditario, lingüístico, y fundamentalmente, en estos casos, masculino también, ¿no? Salvo algunas excepciones. Es decir, la parentela, la familia venía por el linaje de los hombres, ¿no? Y en este sentido, pues hay que pensar cómo se entendía ser israelita, ¿no? Y que, por ejemplo, qué rasgos físicos determinaban a un israelita, si es que estos parecieran no ser importantes, lo son, y lo han sido, y como lo son también hoy. Jesús mismo fue un inmigrante en varios sentidos. Esa es la impresión que tengo y algo que me gustaría comentar. ¿De dónde es Jesús, según los evangelios? En Marcos, Jesús parece ser de Nazaret, ¿no? Y lo mismo parece ser en el evangelio de Juan, aunque hay menciones a él como hijo de David, o como en algunas partes pareciera que se diera que él fuera judío. Sin embargo, se le identifica continuamente como nazareno, ¿no? Y en Mateo y en Lucas no queda clara la procedencia, sobre todo en los evangelios de infancia, ¿no? En donde alguna vez los padres vienen del norte, en el evangelio de Lucas, y en Mateo, sin embargo, ya la historia se suscita ya en el sur. Ahora, pero es, sin embargo, reconocido como Galileo, ¿no? Puntualmente como nazareno en el resto del evangelio, de ambos evangelios, en este caso de los 4 evangelios. Ahora, Jesús, sin embargo, ¿cómo se identificó? Pensando en él como inmigrante, como alguien de afuera, como alguien extraño, como alguien que venía de otro lugar a enseñar. Es llamativo ver que en el Evangelio de Juan, en una escena que vamos a, quizás si hacemos a tiempo, leer en un ratito, cuando están discutiendo, entre otras cosas, su calidad de profeta, de Mesías, si es o no Mesías, se discute su procedencia. Dice, pero si es Galileo, el Mesías no debía de venir de Galilea. Y encontramos que él no dice nada al respecto. Quizás porque no quiere darle centralidad al origen, ¿no?, a la procedencia geográfica o familiar de su mesianismo, o quizás sencillamente porque, bueno, la discusión, añadiendo lo otro, quizás también porque la discusión está centrada en una mirada, ¿no?, etnocéntrica con la que él está en desacuerdo.
Muchas veces cuando he compartido algo de cristología o de la imagen o de Jesús, he compartido esta imagen y preguntarme ¿cómo imaginamos a Jesús cuando lo imaginamos a Él en su tiempo, ¿no? ¿Qué rostro tenía Jesús? Porque quizás siempre nos hemos preguntado cómo Él se percibía. No hemos observado las respuestas que ha dado a los lugares de procedencia con los cuales se ha identificado, las familias con las que, ¿no?, se vinculó, y hemos comprado lo que hemos tenido por siglos en una mirada eurocéntrica del Evangelio, o en este caso a veces estadounidense también, ¿no?, en la que Jesús se ha parecido más a este que a este de acá, ¿no? Sin ir a extremos, yo creo que el tema de la identidad étnica también es muy importante, y esto llama la atención. Hace poquito hacíamos un estudio bíblico, acá en la iglesia estamos haciendo cristología, curso de cristología, y en nuestra iglesia, que es multiétnica, había varias personas, un par que eran estadounidenses, y al estar dando la clase, al estar haciendo el estudio, hablamos de Jesús como una persona, un hombre parecido a este, ¿no? Y entonces varios reaccionaron, ¿no?, y dijeron, sí, ¿verdad? Mirá, se parece más a nosotros, decían algunos, y otros que habían encontrado un parecido con este otro Jesús, ¿no?, históricamente, decían, si yo me identifico con este que están presentando ahora aquí en la imagen, realmente me siento un poco más ahora, de alguna manera, no todo, pero de alguna manera me siento un poco identificado con lo que ustedes deben de sentir cuando en todas las películas, en muchas de las imágenes con las que hemos crecido, Jesús se parecía a este, de ojos azules, de cabello castaño, un cabello cuidadísimo además, que se ve que dedicaba mucho tiempo, ¿no?, a esto, una barba afeitada, cortada, pero espectacularmente, con los bigotes y todo, y uno dice, y nos decía, ¿no?, ¿cómo será ver a Jesús como inmigrante y cómo nosotros, como inmigrantes, o algunos de inmigrantes, se sentirán cuando se presentan, cuando crecen, en un ambiente que es muy diferente al de ellos y en el que inclusive étnicamente, desde los rasgos físicos, ya los diferencia, donde no necesitan hablar, sino que solamente por la apariencia son vistos de otra manera. Entonces, yo creo que esta última pregunta, ¿Jesús se identificó como nazareno? Yo creo que es una pregunta que es importante hacérsela, ¿no? Y siendo que es visto para algunos sectores más radicales como un inmigrante o como alguien de afuera, ¿no? Al estar él incursionando, sobre todo en los viajes que hizo al sur, en donde trajo enseñanzas, es posible que algunas de sus enseñanzas, de algunas de las perspectivas que él trajo sobre la fe, fueran rechazadas por el solo hecho de tratarse de un Galileo, más allá de los argumentos o de la forma como él presentara. En el Evangelio de Juan, en un momento se preguntan, pero ¿cómo es que sabe leer? Esa es la pregunta. ¿Cómo si este es Galileo, si este es Nazareno, ¿cómo es que sabe de letras? ¿Vieron? En donde se va reflejando cómo la mirada, los prejuicios que tenemos, ¿no?, o la mirada que tenemos de quién es un inmigrante o cómo es un inmigrante, ¿no?, y el rechazo que seguramente hubo en algunos casos, como así mismo la aceptación. Jesús, entonces, si es nazareno o sus padres lo eran, galileos, nace en tierra extraña, si seguimos el relato de Mateo y el de Lucas, ¿no es cierto? ¿Cómo están? ¿Cómo lo hacemos? Ya nace en tierra extraña, y según el relato de Mateo, al ser amenazado, tiene que huir hacia Egipto, y él también, sus primeros años de infancia, él va a vivir como inmigrante, al igual que sus padres, ¿no? Posiblemente entre colonos israelitas, en alguna región, no se sabe bien en dónde, pero que él en los primeros años de su vida va a vivir esta experiencia. Lo irá a marcar, o por lo menos va a marcar la forma como la familia se va a organizar en relación a la vida del inmigrante, del que sale, del que no está con los suyos, del que tiene que llegar a un lugar diferente.
Y según el relato que tenemos de los evangelios de la infancia, de Lucas y de Mateo, ¿por qué será que, por ejemplo, cuando pensamos en que no había lugar para ellos en el mesón? Porque, claro, nosotros hoy tenemos documento de identidad, tenemos todo un sentido de nacionalidad, de pertenencia muy diferente en algunos aspectos, aunque ya ven que, por ejemplo, en los Estados Unidos y en muchos de nuestros países, los chicos, por ejemplo, en Costa Rica, hijos de nicaragüenses, siguen siendo tratados como extranjeros, aunque ellos han nacido en Costa Rica, ¿no? Como sucede en la Argentina con hijos de peruanos, con hijos de bolivianos, con hijos de colombianos, con hijos de venezolanos, ¿no? Que al hablar, al ver algunas de sus costumbres, los siguen tratando como ciudadanos, o los tratan como ciudadanos de segunda categoría, a pesar de que algunos de ellos han nacido ya acá y se identifican como argentinos. Pero claro, le ven los rasgos, los escuchan hablar y no entienden cómo es que una persona con esos rasgos puede tener esta tonada. Y la pregunta es, ¿por qué razón será que no hay lugar para María en ese lugar? ¿Será una cuestión económica? ¿O será también por cierto problema étnico? ¿Por cierto acto de discriminación? Yo no creo que sea muy loco pensar en esto. Es más difícil pensar que simplemente no había lugar para una mujer que estaba por dar a luz. Es más difícil pensarlo así, ingenuamente, sencillamente no había lugar a que hubiera otros prejuicios detrás. Ahora, se instala en Nazaret, según Mateo, por primera vez, y en Lucas es como que vuelven a Galilea, y nos vamos a encontrar entonces con que la infancia o la vida de Jesús va a transcurrir en un lugar, ya sea, según los diferentes evangelios, Jesús cambiando del lugar de donde procede. Jesús siempre inmigrante. La crianza con Jesús con relación a los inmigrantes, yo creo que debió influir, y acá, bueno, estoy observando que hay varias personas conocedoras de los estudios bíblicos y todo, pero para otros quizás que tienen otras formas de aproximarse al texto, cabe observar este detalle, ¿no? Porque la divinidad de Jesús, una divinidad concebida como totalmente extramundo, fuera de la historia, ve en Jesús como alguien que simplemente llegó, ¿no? Y que estaba ahí. Y no observamos cuánta riqueza nos aportan los evangelios con relación, por ejemplo, ¿saben a qué? Al hecho de a la crianza de Jesús, al contacto que tuvo en el pueblo en el que creció, la tonada, la vestimenta, la percepción de Dios, la mirada que tuvo hacia el templo, la mirada que tenía hacia Jerusalén, a las promesas, hacia los inmigrantes o hacia las culturas, o sea, poblaciones diversas en las que se encontraban con personas de diferentes procedencias y en este caso, bueno, de clases sociales aparte bastante pobres. Entonces, la crianza de Jesús influyó, bueno, Lucas 2 nos dice que él crecía en sabiduría y en estatura y lo dice en un contexto en la que él está teniendo, ¿no? Tomando decisiones o en la que los padres toman decisiones con ellos. Así que la familia de Jesús, ¿no? Debió de influir mucho en esto. Yo creo también, y esto ya es pura especulación, ¿no? Pero está bueno tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, cuando pensamos en Jesús como un inmigrante dentro de su propia tierra, como un ciudadano de segunda categoría dentro de su propia tierra, vayas a saber. Hay muchos investigadores que, por ejemplo, no lo llaman a Jesús judío, sino lo llaman directamente Galileo para precisar este tema y para observar que como en la época ser Galileo era ser de alguna manera un judío de segunda categoría. Bueno, ya sabemos, ¿no? Galilea había sido nuevamente anexada aproximadamente en el año 90 antes de Cristo, ¿no? A la fuerza habían hecho que los varones, ¿no? En la época de los macabeos, ¿no? Que fueran circuncidados, se les obliga de alguna manera a observar la Torá, las enseñanzas de la Torá, de acuerdo a cómo la gente del sur la percibía, ¿no? Y no todos, pero bueno. Y entonces también vamos a encontrar con ello que esta imposición posiblemente trajo consigo también que muchas personas se resistieran, ¿no? De forma sutil, camuflada, o que desarrollaron una fe que se manifestaba, que a la luz de los ortodoxos era vista como, digamos, híbrida. Ahora, cuando miramos esto y leemos un texto como el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿no? El Lobo se hizo carne y habitó entre nosotros, la pregunta es, ¿a quién se refiere el nosotros? ¿Quiénes son que habitó entre nosotros? ¿Quiénes son los nosotros? ¿La humanidad?
¿Es así de genérico la expresión? Es llamativo porque a la luz de todo el Evangelio no vamos a encontrar una mirada tan general. El Evangelio de Juan más bien va a tener cierta tendencia a señalar las procedencias étnicas de la gente, ¿no? No se cansa de decir judíos, nazarenos, ¿sí? De señalar algunas características. Algunos han dicho que es un evangelio espiritual, que es el más espiritual de los tres. Eso es una mala lectura, creo yo. Y que hay muchos aportes que hace este evangelio que nos hacen notar, por ejemplo, que la encarnación de Jesús entre nosotros, ese nosotros, ¿no? Se habla de un nosotros galileo, fundamentalmente. En un cierto contexto de foráneo, una persona que continuamente, no sé si él hizo los esfuerzos o se piensa que podría haber hecho esfuerzos para encajar, para ser visto como israelita. Para pensarlo. Y luego Filipenses capítulo 2, el versículo 1 en adelante, donde se habla de la kenosis, ¿no? De este vaciamiento, que no solamente es que era Dios y ahora vino a ser un ser humano, sino dice como siervo. Pero otra vez, visto desde el contexto histórico en el que los evangelios nos aportan del nacimiento de Jesús, desde el contexto cultural en el que Jesús crece, no solamente era siervo porque se humille, porque tiene un espíritu de servicio, sino que la encarnación de Jesús incluía, ¿no? Su origen étnico foráneo, o periférico al menos. Así que yo creo que nos da una lectura, me parece, mucho más rica, o por lo menos con más elementos para seguir trabajando el tema de inmigraciones en el trato de Jesús con ellos. Entonces Jesús desarrolla su ministerio, especialmente por ser procedente de un pueblo galileo pequeño de Nazaret, y es cuestionado, ¿no? Llama la atención. En Juan capítulo 1, versículos 46, se ve la conversación, le están contando a Natanael que han encontrado al Mesías, y cuando le dicen que es nazareno, no le dicen, no, pero de Nazaret puede venir algo nuevo, algo bueno, ¿no? ¿Qué puede venir de un pueblo como ese, de un lugar como ese? Lo más cómico de esto, y eso es algo que creo que la misma historia nos ayudaría, que va a pasar después, ¿saben con quién? Con Pedro y Cornelio, también, ¿no? Señor, un pescador galileo le dice al Señor cuando le muestran el lienzo, Señor, vos sabés que yo jamás, he tenido contacto con nada, y vos decís, un ciudadano que para otros es también visto de segunda categoría como alguien de afuera, él también tiene esa misma tendencia cuando se encuentra con un romano, aunque quizás hayan otras razones que son políticas, que son sociales, y que uno puede entender el argumento de Pedro, pero hasta ese momento llama la atención. ¿De dónde era Natanael? Porque Natanael esta conversación de Juan 1 es en el norte también, en Galilea. Así que entre discriminados o entre ciudadanos, puede verse quizás cierta tendencia a decir, bueno, yo soy, vieron como, no sé si escucharon a Joan Manuel Serrat alguna vez hablando de la aristocracia del barrio, ¿no? Cuando él habla que dice, las señoras que vivían por ahí un pasillo, acá le dicen conventillo, ¿no? Un pasillo largo con diferentes casas en el camino, diferentes habitaciones pequeñas, algunos con una posición un poquito más alta que los demás, se visten de una manera un poquito mejor que los otros, ¿no? Y eso se siente de la alcurnia, digamos, superiores al resto, ¿no? Aunque, ¿no? Y cuando cuenta la canción dice, ¿cómo es, no? ¿Cómo es el tema? Porque las señoras se sienten superiores al resto y todos ellos, sin embargo, están en una posición social, en términos más genéricos, baja, ¿no? Catalogada así, digamos, de esa manera. Y cómo se ve cómo estos criterios, a pesar de ser sufrir los estragos de esa forma de vinculación, al ser discriminados o hechos a un lado por el solo origen o por los rasgos físicos, sin embargo uno hace lo mismo con otras personas. Con Natanael acá nos encontramos haciendo ese comentario sobre Jesús sin conocerlo por su solo origen, cuando Natanael posiblemente también es nazareno. Galileo, ¿no? Obsérvese que en Juan 7:41, ahí se le decía la conversación esta de capítulo 7, se cuestiona que el Mesías pueda ser Galileo.
¿no? Y la conversación, otra vez, ahora sí en el sur, esta conversación sí se da en el sur, y entonces, cuando algunos comienzan a hablar de él, van a contraponer las cualidades de Jesús y los hechos de Jesús, porque algunos dicen, pero Jesús ha hecho milagros, ¿no? Jesús ha hecho cosas importantes, ha hecho cosas que nosotros mismos entendemos como buenas, como saludables, como salvíficas. Pero el hecho de su origen es el problema. Este tipo es nazareno, es galileo. Y no hay ninguna escritura que diga que el Mesías iba a ser de Galilea. Ahora, esto no es tan así, definitivamente, porque gracias a los descubrimientos del Mar Muerto, nosotros podemos ver que primeramente no había un judaísmo central como antiguamente se pensaba, y que se pensaba que por ahí era el fariseísmo, sobre el cual giraban luego las otras sectas que eran periféricas o secundarias, sino que en realidad en la época de Jesús los judaísmos eran muchos, ¿no? Y alguno que otro lograba tener, es cierto, un mayor poder por sus alianzas con el poder político de turno, pero en cuanto a su influencia hacia el pueblo, había mucha diversidad, por un lado. Y por otro lado, mucha población no tenía influencia alguna de ninguno de estos movimientos, porque no era como nosotros hoy, que cuando pensamos la fe la pensamos en términos institucionalizados de ir a una iglesia o pertenecer a una denominación. Sino que se organizaban por familias, por tradiciones que se recibían, ¿no? La transmisión se hacía de esta manera también, de las enseñanzas, digo yo, y entonces, esto cuando dicen, bueno, lo que están enseñando es de corte fariseo, bueno, esto es de corte esenio, bueno, esto es de corte saduceo, es una aproximación que responde más a una mirada de la academia en la modernidad y en la actualidad, que es lo que se vivía realmente en la antigüedad. La gente ni sabía que era, en algunos casos, en algunas poblaciones probablemente tenían algunos rollos de las escrituras y alguno que otro maestro del pueblo, pero no estaba institucionalizado el conocimiento de esa forma, sí de otras, pero no de una manera para decir, bueno, estos eran de la escuela de tal y tales creencias son de la escuela o de la línea de tal otra. Entonces cuando van y están cuestionando que Jesús, que el Mesías, no sea del sur, están ellos siguiendo ciertas tradiciones con las que ellos se hacen parte, pero que también lo favorecen, ¿no? Culturalmente, étnicamente, y están desacreditando al otro por proceder de un lugar en donde se pensaría que no hay enseñanza sobre ello. Otra vez volviendo, es muy interesante, por ejemplo, cómo en los manuscritos del Mar Muerto, que son muchos y parece reflejar no solamente a un grupo sectario que serían los esenios, sino que proceder de haber sido un filtro en el que ha llegado así, es cierto, guardados, conservados como manuscritos de un grupo determinado, por lo menos esa teoría es la que yo sigo, sí reflejan a veces como contraparte, se pueden encontrar creencias de otros sectores de la población en la que se ve que esa idea que tenemos de que el Mesías para todo Israel, el Mesías iba a ser davídico, iba a ser del sur, estaba totalmente difundida y aceptada. Esto no es así. Entonces no era como a veces he escuchado, ¿no? Que se esperaba que el Mesías sea un guerrero, que sea davídico, que sea de Judea, y Jesús vino a traer la contraparte, que era un Jesús de paz y qué sé yo. No. Hubo mucha gente de la población que no sabía. El Mesías iba a ser de Israel, por ejemplo. Cualquier parte de Israel. El Mesías Ben Efraín, en algunas tradiciones, se puede ver justamente en el Evangelio de Juan, un Mesías efraimita, y algo parecido pareciera encontrarse en los textos de Qumran. Por lo tanto, cuando este grupo que está escuchando a Jesús y están ahí en la fiesta de los tabernáculos, están haciendo esta crítica a Jesús y dicen, pero él es Galileo, lo están haciendo desde una posición no general, no desde lo que las escrituras decían y Jesús era raro, no. Están tomando una posición entre otras posiciones y están tomando una posición que a ellos los empodera sobre los demás. Es una posición discriminadora. O sea, Jesús sufre la discriminación de ser Galileo, de ser nazareno. Es visto como foráneo, como alguien de afuera. No es solamente una persona, un provinciano, como diríamos acá los de la capital. No. Este tipo él es visto para ese contexto como alguien que fuera de afuera. Para muchos ni siquiera, quizás en algunos casos dirían, ni siquiera un israelita. Entonces,
esto es importante porque este cuestionamiento no es una cuestión de cumplir o no literalmente la ley, porque estaba escrito en el profeta, ¿cuál era? El que decía Belén de Frata, ¿cuál era? Piqueas, ¿no? No, bueno, uno de ellos, perdónenme. Y entonces, sino que esos textos son releídos posteriormente, en muchos de esos textos ni siquiera son comprendidos como mesiánicos en tiempos de Jesús, y entonces es importante apreciar esto para ver cómo Jesús se vinculó, cómo fue un inmigrante en muchos sentidos de la palabra, también él. Y quizás parte de su ministerio y su vocación hacia los más pobres, hacia los excluidos, tiene que ver también con su propia historia, con la historia personal, donde ahí su subjetividad va a influir muchísimo en la lectura que va a hacer de las tradiciones antiguas, en donde su propia historia de haber visto los padecimientos del inmigrante, haberlos vivido en carne propia, lo va a ayudar a discernir, ¿no?, a Dios en ese aspecto, ¿no?, sin desacreditar su divinidad. Pero nosotros como metodológicamente necesitamos partir desde su historicidad, ¿no?, como ser humano, porque es como nosotros mejor nos vamos a poder identificar con él y vamos a poder conocerle mejor. Entonces, ¿hay algunos encuentros con inmigrantes? Sí. ¿Y si se le considera a Poncio Pilato inmigrante? Bueno, yo creo que sí, y hay que pensarlo. Muchas veces el inmigrante lo tomamos al que está de última, al que cayó, ¿viste? Al que no puede más, al que no tiene para comer, y no pensamos como inmigrante al que sale por otras razones también. Y en este caso, bueno, Poncio Pilato es un invasor, pero es una persona que viene de afuera, que ha llegado a este lugar y que se vincula con él en una conversación. No me quiero extender mucho, pero pues ya voy varios minutos. Es una conversación en la que se notan los roces culturales en términos, ¿no? Él habla de poder, él habla de reino, y Jesús juega con las palabras y le dice, no, mi reino no es de este mundo, y el otro parece no entenderle, ¿vieron? Y ahí se ve ese intercambio cultural. Pero en este caso nos encontramos con un inmigrante en espacios de poder, ¿no? Y nos encontramos con Jesús otra vez sufriendo, en este caso, por un inmigrante que tiene poder sobre su vida, a pesar de no ser de ese lugar. Y además encontrarse luego con el rechazo de la población a la que se le consulta por él y prefieren a Barnabás. Jesús y los esclavos y los siervos de su época, bueno, este es todo un tema, hay que hacer ahí una lectura. Sin embargo, haciendo una lectura sociocultural, hay muchos elementos que nos van a permitir ver el vínculo que Jesús tuvo con ellos en situaciones puntuales, aunque no siempre se ven casos en los que hable explícitamente, no los hay muchos, pero sí hay muchos casos en los que se alude a personas quizás que estaban en esta condición, no sabe bien si se trata de inmigrantes, así que es difícil determinarlo. Jesús y los extranjeros, el caso de la mujer sirofenicia, donde él es el extranjero, porque él está en la región de ella, ¿no? Sin embargo, la mujer se acerca, le pide ayuda, ¿no? Y él le responde, a pesar de no estar en su lugar, ¿no? Le responde de esta manera tan, para nosotros hoy, y creo que entonces también, pero nada más que más aceptada, grosera, ¿no? Y la mujer reacciona ante su gran necesidad, ¿no? Le da una gran lección a Jesús, porque ante su gran necesidad, ella prioriza, ante su dignidad, prioriza la salud de su hija, y la vemos humillándose, rogándole, ¿no? Dándole una respuesta que a él lo persuada para lograr ella lo que necesitaba, porque lo que necesitaba era la sanidad de su hija. No dice que ella estuviera de acuerdo con ser tratada como una perrita, como una persona de segunda categoría, pero lo que sí hace es responder funcionalmente a lo que ella necesitaba, lo cual hace que nuestra lectura también necesite advertir este hecho, porque no se legitima el maltrato hacia esta mujer. Pero bueno, como no es una inmigrante, sino una extranjera, no me quiero extender demasiado con ello, pero está bueno observar estos detalles en la hermenéutica que usamos, ¿no? Porque nuestra hermenéutica bíblica realmente, en algunos casos, incentiva la discriminación. Y por eso cité este caso de Jesús con la mujer sirofenicia, por ejemplo, en la que se ha naturalizado la respuesta de Jesús. Y sí, porque los judíos veían como perros, y estamos hablando de Jesús visto como un nazareno, como un Galileo en todo el evangelio, él mismo sufriendo esto, queda como rara la respuesta. Entonces, bueno, queda todavía en el aire y la gran discusión que se hace, si Jesús lo dijo desde su sentir,
o Jesús está, en este caso, dando una respuesta que es provocadora y que la mujer está escuchando para ver qué hacer. Yo creo honestamente que Jesús está respondiendo desde su sentir y que la mujer le enseña a través de su perseverancia, de priorizar el amor que tiene hacia su hija ante su dignidad en público, además, y lo avergüenza. Y entonces Jesús ahí se quiebra, Jesús ahí observa quizás esa parte y dice, yo nunca he hallado una fe como esta en Israel. Y la fe, en este caso, no era creer que Jesús la podía sanar a su hija solamente, sino todo lo histórico, todas las implicancias sociales que traen cultivar una fe de esta manera, en la que la mujer es capaz, por el amor a su hija, es capaz de seguir humillada, de aceptar por un momento una situación de enorme injusticia, que sin embargo a Jesús lo confronta y le hace advertir la posición que él tiene frente a ella y la manera como él está ministrando a Dios, ¿no? Así que cuando habla de la fe de esta mujer, no lo dice en sentido de decir, bueno, la fe que tiene esta muchachita, esta señora, ¿no? Sino como diciendo, wow, uy, acá me doy cuenta, la verdad, yo procedí mal y ella me está enseñando algo, me está llevando a recapacitar en cómo yo estoy, en algo que yo tenía y no lo había advertido, en algo que yo repetía o que seguía haciendo en base a una situación que no había contemplado. Bueno, Jesús y la mujer samaritana, o la mujer de Samaria, también es todo un caso, y también nos encontramos otra vez él en una región que no le es propia, pero en la que él acá va a hablar, ¿no? Desde un lugar como israelita o judío, y hablando del templo, incluso como el lugar, como el centro de adoración, en contraposición a Jericín. Claro, históricamente se ha presentado, a ver, vamos a decirlo así, yo muchos casos he escuchado, pues en mi contexto quizás evangelical, he escuchado las interpretaciones, las he leído, donde hasta mujer termina siendo poco y más que una prostituta, ¿no? Y visto además la prostitución bajo ciertos criterios, ¿no? Bueno, pero ese tema no lo voy a tratar. Pero sí ver cómo, por ejemplo, creo que ciertos prejuicios, en este caso hacia la mujer, y en este caso también en donde se juega de local o se juega de visitante, ¿no? Nos permitimos ciertas licencias hermenéuticas para interpretar un texto y deformarlo de una manera tal que es sorprendente en muchos casos, ¿no? Ver a Jesús llamándole la atención, por ejemplo, creer que cuando Jesús le hace la pregunta ¿por qué 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tu marido? Verlo como una reprimenda, ¿no? Como una llamada de atención, en la que Jesús le está diciendo que sos una cualquiera, no podés conservar tu matrimonio, ¿no? Como alimentando esta mirada, y mirada que para muchos lectores es todavía más agresiva, más fuerte, porque se trata de un judío contra una samaritana. Es decir, podemos hacernos esta pregunta y preguntar, ¿será que esa mirada que tenemos o esa licencia que le damos a Jesús en este pasaje, cuando interpretamos de esa manera, ¿no? El texto, ¿es porque Jesús es varón? ¿Es porque Jesús es judío y ella extranjera? ¿Es porque Jesús, en este caso, es soltero, digamos, o célibe, o como se le quiera ver, y ella ha tenido varios maridos? Yo creo que sí. Y entonces Jesús, con los inmigrantes, y en la hermenéutica que usamos, o la exégesis que hacemos de estos textos, se puede ver ya no solamente ahora cómo los textos internamente reflejan ciertas posiciones sobre los que son de otros lugares, sino también del intérprete, del lector o la lectora que hoy está leyendo un texto como este y pone sobre la mesa sus prejuicios, ¿no? Y, por ejemplo, no se observa que seguramente que en aquel entonces es difícil pensar que una mujer pudiera decidir su divorcio. No hay textos, por lo menos, que avalen eso, ni siquiera para los samaritanos. Y entonces podemos pensar que en realidad se trata de una mujer que ha sido repudiada 5 veces o muchas veces, que ha sido tomada, o quizás se está usando también un número más grande como para exagerar, pero para este lado Jesús lo que está haciendo es compadecerse de una mujer que en un sistema injusto, ¿no? Está abusando de ella, donde ella, otra vez parecida a la mujer sirofenicia,
se ofrece o accede a tener un casamiento o a vivir bajo el cuidado de otro hombre porque no tiene otras alternativas, porque la han puesto en esa posición, porque estructuralmente sufre por ser mujer y ya después incluso por ser una mujer repudiada en otros casos. Y yo uso la palabra repudio porque me parece un anacronismo usar la palabra divorcio, que simplifica o suaviza, domestica lo que realmente pasaba en aquel entonces, que era mucho más terrible la ruptura de una pareja de lo que hoy nosotros podemos entender como un divorcio. Entonces, Jesús cuando le habla así, por eso que la respuesta de la mujer rápida es, me parece que sos profeta, no porque sos de los que vienen a pegarle con palo en la cabeza a la gente, sino porque viene con un mensaje divino que para ella es de consuelo, ¿no? Porque Jesús le está ayudando a entender, o sea, Jesús lo que está tratando de comunicar con una persona que viene con una situación diferente a la de él, en un contexto diferente a la de él, y sin embargo trata de darle una mano, perdón, en este caso de darle un mensaje de esperanza. Bueno, no voy a leer este texto, Roy, pero se nos va a hacer muy largo ya. Había dicho que iba a ser cortito y la final, bueno, como me dijiste 1 hora, yo me mandé, pero creo que es mucho. Yo digo, pero es el pasaje de Mateo capítulo 24, muy conocido ya por nosotros y que habla justamente va a mencionar, cuando habla del juicio a las naciones, va a hablar justamente de este tema, ¿no? Perdón, dije 24, ¿no? Capítulo 25, y en la que nos vamos a encontrar con la que Jesús explícitamente va a decir en el versículo 35, porque fui forastero y me recogisteis, le dice a los que lo aceptan, y en contraparte, en el versículo 42, le dice a los que van a ser apartados, le dice, porque fui forastero y no me recogisteis, ¿no? Llama la atención, para pensar, si alguno quiere pensar en escalas éticas o en la importancia que para Jesús tenían las personas en condiciones de inferioridad social, que eran discriminadas, llama la atención el versículo 46, en el Jesús de Mateo, ¿no? En este Jesús con estas palabras, ¿no? Porque va a terminar diciendo, fíjense, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, va como quieras traducir el aión, ¿está? Si lo quieres traducir en el sentido temporal o en el sentido de condición. Si más allá de que puedas creer o no en el infierno o ver cómo se trabaja el tema, a lo que yo voy es a que literariamente, desde la narración, vos ves cómo se va dando los argumentos y llama la atención porque es uno de los pocos pasajes en la que se pone en labios de Jesús una expresión tan fuerte como esta. Hablando del castigo eterno. Entonces, definitivamente, a los que componen este texto, a los que trabajan este texto, el tema de la hospitalidad hacia los foráneos, a los de afuera, a los que están presos al mismo tiempo, no tienen para comer, porque todo esto es un combo, no es que uno era foráneo y el otro estaba en la cárcel y el otro está hablando de un grupo social que está padeciendo estas cosas y que están todas ligadas entre ellas, ¿no? Y llama la atención la fuerza con la que se cierra este texto, que va a marcar de alguna manera también la importancia que tiene, ¿no? Y otro punto que me parece muy importante es ver aquellas cosas que reclama Jesús en ellos, es quizás aquellas cosas que espera del pueblo de Dios, de aquellos que son sus seguidores que tengan, ¿no? Es decir, recibir, abrazar, visitar, acompañar, sanar, ¿no? Velar por el bienestar, por el shalom de todo ser humano, pero especialmente de aquellos que la están pasando diferente. Bueno, podríamos hablar un montón de otras cosas que ya serían más que nada elaboraciones pastorales y teológicas, pero eso me parece que hasta aquí está bien, para no ocupar mucho más tiempo. Muchas gracias, doctor Juan José. Doctor. Médico. Mi querido Jota, muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas, pero ya la gente está animada para preguntarte y reaccionar, así es que voy a darle lugar a Tomás Morales desde México. Mi querido Tomás, adelante con su pregunta.
O comentario, claro está. Sí. ¿Cómo está, profesor? Gracias, un abrazo. Y la pregunta es, en un sentido cristológico, ¿cómo podríamos los cristianos destruir la palabra inmigrante o forastero? ¿Por qué querríamos destruirla? Ayúdame a entender la pregunta. Decime, a ver. Que ya no exista porque ya no se necesita utilizar. Lo que pasa es que en sí mismo no está mal ser inmigrante y forastero. Yo soy inmigrante en Argentina y lo que debemos de reelaborar en todo caso es que no tenga un sentido peyorativo, ¿no? Pero yo soy extranjero, o sea, no. Mientras que nuestra sociedad esté compuesta de esta manera, nuestra nación de esta manera y se conciba como alguien de afuera, es un hecho. El problema es que, o sea, el tema es como, o sea, hablándolo un poco funcionalmente, ¿no? El tema es que tenemos un sentido muy negativo de eso en base a ya esto es para los sociólogos, ya no es lo mío. Pero yo creo que de alguna manera me animaría a decir que yo me reconozco como extranjero y yo creo que incluso hay en la dinámica de amar al otro, está el ejercicio de amar a los que somos diferentes, entendiendo nuestras particularidades culturales, étnicas y todo. Lo que necesitamos es reelaborar algunos sentidos o por lo menos trabajarlos de tal manera que no sean discriminadores, ¿no? O sea, se puede haber diferencias, pero no al punto de marcar discriminar. Yo creo que son dos cosas diferentes. O podrían serlo si lo trabajáramos. Entonces no los destruiría, pero sí retrabajaría ese tema. Yo creo que se puede hacer desde diferentes lugares. Ya esto es más para la pastoral. Pero yo creo que se puede trabajar, por ejemplo, acercando los horizontes. Pasa muy a menudo que no generamos oportunidades ni espacios en la que podamos compartir, ¿no? Tener convivencia. Y ver cosas, por ejemplo, desde lo cotidiano o desde lo afectivo, desde las costumbres nacionales. Hay veces las personas que discriminamos somos personas que vivimos con grandes inseguridades en nuestros propios lugares, ¿no? Y necesitamos siempre al enemigo para tirarlo abajo. Hay teorías y teorías sobre lo que es la discriminación. Diferentes teorías, ¿no? Doctor Juan José, hay uno. ¿Por qué me decís doctor Juan José? Jota, querido. Mi querido Jota, oye, la pregunta que te voy a hacer es muy amplia, pero tal vez puntualmente, ¿cómo nuestra hermenéutica hace discriminación? Yo creo que lo hace, ¿sabes cuándo? Porque mira, es que sucede esto. Lamentablemente vivimos en sociedades que están basadas en la discriminación. En América Latina todavía tenemos mucho, a ver, eso está en todo el mundo, ¿está? Pero particularmente en nuestro contexto, como nosotros lo vivimos, lo hemos vivido de forma muy fea. Nosotros nos detestamos porque nos enseñaron eso, ¿no? Nos enseñaron que nuestras culturas híbridas, siguiendo a Canclini, o nuestras culturas autóctonas, las que puedan haber, cosa que yo no creo que haya, pero bueno, ese es otro tema también. Estamos acostumbrados a vivir desde el lado de la vergüenza, ¿no? Lo vivimos con vergüenza. O sea, que mientras menos nos parezcamos a nosotros mismos, mejor. Entonces, si naciste con una tez un poco más clara de color, ¿no? Y con ciertos rasgos más parecidos a lo que se ha estereotipado como europeo, español, italiano, de acuerdo a cada país también qué procedencias hay ya, bueno, ahora sería inglés, norteamericano, mejor. Entonces, a veces es una cuestión de suerte, la ruleta genética, ¿viste? Porque tenías un abuelo, o tu padre y tu madre, o alguien, saliste con un tono de piel más claro y te salvaste, ¿no? Y entonces, es difícil, yo creo que necesitamos trabajar esos niveles, ¿no? Esa era tu pregunta, ¿no, Roy? Yo creo que... ¿Cómo lo puedes llamar? ¿Cómo nuestra hermenéutica hace discriminación? Bueno, y entonces al acercarnos al texto bíblico, también hay un fuerte rechazo hacia todos los aportes que los mismos textos bíblicos dan para ayudarnos a ver estos elementos de discriminación que muchas veces están camuflados. Uno de ellos, ¿saben cuál es? Es tratar de obviar
estos elementos para que la hermenéutica, o sea, la interpretación que hagamos del texto aparezca como única viable, como verdadera, como bíblica. Incluso algunos dicen, mira, te voy a mostrar un libro porque estoy escribiendo un artículo haciendo una crítica justamente a su metodología, y esto no es contra él como persona, no sé, no lo conozco, no me interesa. Es este señor John Piper, que escribe un libro, que ahora ha escrito un libro, que bueno, ya tiene mucho tiempo, La lectura sobrenatural de la Biblia. Y entonces suena espiritual, ¿vieron? Suena superador de todo el contexto cultural en el que estamos, pero parece engañoso. Esta es una hermenéutica mentirosa, pero no porque no debamos tener una fe al leerla, no porque no lo hagamos con la devoción, esperando el Espíritu, sino que el mismo Consolador, el Parácletos, que fue prometido en Juan 15, dice que nos enseñará las mismas cosas, las cosas acerca de Él, y le está hablando el texto a personas que estuvieron, bueno, mínimamente 3 años con Él, que conocen, que han visto a Jesús, que han conocido, han visto la lectura, pueden hacer una lectura histórica, cultural, económica, que puede percibir las tensiones que hubo, las opciones que toma Jesús. No es que fue sobrenatural y que agarraron la Biblia y bueno, la leían y como tenían ganas y como tenían un horizonte, como dice el libro, no. Entonces nuestra hermenéutica, cuando disimula, cuando disfraza los aportes que el mismo texto bíblico hace con relación a la justicia social, y en este caso, por ejemplo, a las no diferencias, lo que está haciendo es velando un gran aporte y abriendo la puerta para que en las sociedades que vivimos, que ya de por sí la discriminación es una marca distintiva, y el rechazo hacia el otro también lo es, entren por la puerta de atrás sin ser percibidas, pero que las legitimen. ¿Me entiendes? O sea, esa hermenéutica es insalubre y no es neutral, fomenta la discriminación, porque va a ser caldo de cultivo para que todos nuestros prejuicios, todas nuestras miradas en contra del inmigrante, en este caso, o a las personas con diferentes procedencias, sigan siendo tratadas o sigan siendo maltratadas, digamos, o tratadas como inferiores. Vayas a saber los argumentos que desarrollamos, pero ahora peor, porque ahora se hará con una legitimación divina, porque ahora no se va a decir que a mí no me gustan estos porque son así, no, ahora se va a decir, Dios dice que no me tienen que gustar, y eso es terrible. Sí, ya lo voy a dar lugar, Ricardo, ya te voy a dar lugar, y lo acotaste ahora en un par de pasajes que mencionaste, por ejemplo, desvirtuar o hacer una hermenéutica discriminatoria, también podría ser lo que planteaste de un Jesús en condición de judío, recriminando a la mujer samaritana porque tiene más hombres, y ¿verdad? Nada más como para poner un ejemplo un poco más. Sí, por ejemplo, claro. Y ¿sabe qué? Lo pasamos de largo, lo naturalizamos, y claro, naturalizar es pasarlo de largo, o sea, obviarlo, se sigue, y la gente lo toma, pero sin embargo ahí hay un mensaje muy poderoso que se está inculcando, ¿no? Claro. Ricardo Corso desde Venezuela, adelante. Ok, saludos, profesor, gracias por su presentación. Me llama la atención que habló siempre del inmigrante, y no es para retarlo, sino para que pensemos juntos. Estoy en ese proceso de hacer esa lectura bíblica también del desplazado y el refugiado, entendiendo como el desplazado aquel que se mueve dentro de sus fronteras, del campo a la ciudad, por violencia, por lo que sea. El inmigrante, el refugiado que se va por razones políticas, religiosas, de persecución, y el emigrante que se establece ya por más de un año, no importando las razones por las cuales emigró. Más o menos eso es lo que maneja ACNUR y las Naciones Unidas. Y en nuestro continente, casi todos nosotros somos productos de la migración, con la excepción de los pueblos originarios, indígenas, autóctonos, ¿no? Y siempre, como usted lo dijo muy bien, hay un etnocentrismo. Yo viví 24 años a los Estados Unidos, regresé hace 5 años a Venezuela, y en los 5 años que tengo aquí he visto partir cerca de 5 millones de venezolanos a muchas partes del mundo por distintas razones, algunos como inmigrantes, otros como refugiados, etc. Quiero concluir mi comentario y estimular el diálogo
diciéndole que mi experiencia en los Estados Unidos, ciertamente hay discriminación, ciertamente hay mucho etnocentrismo que tiene que ver con el concepto de la superioridad blanca, europea, anglosajona, etcétera, pero hay un elemento que casi no mencionamos en nuestras conversaciones, y es algo que llaman los sociólogos, especialmente de España, de donde se originó, la porofobia, que es el rechazo al pobre. Cuando yo llegué a Los Ángeles hace 24 años, huyendo de la pobreza en Venezuela, me enfrenté por los primeros 5 años de vida a situaciones muy fuertes. 20 años después llega otro compatriota que es Gustavo Dudamel, como director de la Filarmónica de Los Ángeles, con un contrato millonario, y la ciudad le recibe con luces y con carteles, ¿no? Y yo veía más, y creo que tiene que ver más el rechazo al pobre inmigrante que al inmigrante en sí mismo. Y la prueba está en la migración venezolana. Cuando empezó la migración venezolana, que se fueron los primeros, los grandes dueños de empresas pertenecientes al 1%, llegaron a Chile, a Miami, a España, donde llegaran, son recibidos con las manos abiertas, con facilidades. Pero el inmigrante que se va ahora caminando y cruza la frontera de Cúcuta y llega a donde tenga que llegar, se le recibe de una distinta manera, si es que se le recibe. Y aún en las iglesias, porque yo lamentablemente he conversado con líderes cristianos, hablaba con un líder de Colombia, y le preguntaba, mira, pero explícame qué es lo que está ocurriendo con la situación de xenofobia allá en Colombia. Y él me decía, mira, sencillamente que los venezolanos le están quitando los trabajos a la gente aquí en Colombia, y pues la gente está haciendo un rechazo. Y esta es una persona que es un defensor de los derechos humanos, imagínate tú. Entonces, no sé, quería aportar eso y si pudiera comentar algo sobre su experiencia, especialmente el aspecto teológico y de su relectura de la escritura en cuanto a este tema de la pobreza y el etnocentrismo. Gracias, Ricardito, gracias. ¿Hablo yo, Roy? Sí, claro. Te reaccionas. Gracias, Ricardo. No, está bien que te extrañe, lamento que te extrañe, pero lo que pasa es que no podemos, yo creo que uno de los problemas como que tenemos es que cuando queremos hacer de todólogos. Entonces, yo soy pastor hace 25 años y en algunas cuestiones hago, pero no me consideraría, por ejemplo, un pastor, o sea, un profesional en el tema de pastoral, en términos generales. Soy inmigrante, ¿no? Hace 25 años, hace 30 años, 31 años vivo acá, y te cuento, acá en nuestra iglesia viven ahora, bueno, hasta hace no mucho vivían 21 personas inmigrantes de Venezuela. 17 de ellos viven acá en esta iglesia, en el edificio de la iglesia viven acá. Nuestra iglesia es una comunidad pequeña y tiene 12 nacionalidades, ¿no? Y algunas personas de diferentes lugares. Pero ya para hacer el análisis bíblico, está bueno conocer el contexto desde el cual yo nazco, yo surjo, mis preconcepciones y todo, pero yo no puedo hablar, o sea, ¿habían desplazados? Sí, seguramente, habían desplazados y seguramente, uno puede decir, refugiados. Bueno, quizás sí también, seguramente, pero ya es, viste, buscarle demasiado. Están en una presentación de 40 minutos a un grupo, digamos, amplio, un espectro amplio, entonces espero que no te extrañe, más bien deberías de ver que es mejor tratar un término generalmente amplio para luego justamente generar estas preguntas o estos planteamientos en los que podemos trabajar el tema. De acuerdo a la posición política también uno podrá hablar de refugiados o no, o quiénes son refugiados o no, y eso yo por lo menos acá en este espacio no quisiera tratarlo porque estamos hablando de otra cosa, y la lectura que cada quien tiene de lo que está sucediendo en Venezuela y en otros países es también un tema para charlarlo. Pero lo que pasa, como la cuestión era Jesús y los inmigrantes, yo lo vi de su tiempo, he planteado eso para que luego la conversación, para que tengamos una discusión basada en las experiencias y las miradas de Jesús que nos den cierta, no digo base, entre otras bases que necesitamos, porque no es la única, pero una base bíblica en la historia de Jesús, porque hay otras también, no digo otras historias, sino hay otros elementos que dentro de la Biblia se pueden ver y dentro del análisis contemporáneo también, ¿no?
de las que podamos charlar. Pero sí, yo creo que hay varios elementos. Yo creo que un aporte grande haríamos si comenzamos a mirar con ojos, como me invitaron a hablar de inmigrantes, hablo de eso, o sea, si me hubieran dicho otro lugar, lo hacía también, posiblemente. El tema de desplazados hubiera sido muy valioso en ese sentido en aquel entonces también. Pero bueno, vamos de a uno, porque si queremos tratar todo en una sola presentación, por ahí no se dice nada. Entonces, en ese sentido, no desconozco que hayan habido otras realidades o que un inmigrante puede ser también un desplazado, porque vos estás hablando de una categoría contemporánea, hablar de un inmigrante es inmigrante de un año. Habría que preguntarle al inmigrante qué siente él, porque, viste, los números suenan lindos, pero una cosa es, y no te la quiero enseñar, porque sé que en tu país están viviendo situaciones difíciles. En la mía nos tocó hace 30 años pasar, y vos debes haber visto a muchos peruanos en Venezuela y en otras partes hace unas décadas también. Así que no es una historia nueva para los latinoamericanos. Dicen, Elia Canesa, por las redes sociales, te dice, muchas gracias, lamentablemente todavía se da la discriminación y es algo con lo que se debe trabajar. Comentarios paralelos. Isaí Castillo dice, el saber que Jesús es inmigrante nos abre el panorama para poder entender el texto bíblico y así poder contextualizarlo de mejor manera. Maday Navarrete dice, me agradó muchísimo el enfoque que le dio al decir que Jesús fue inmigrante. Y en ese concepto ejercido, habló con mujeres, interactuó con ellas y le dio libertad en su situación. En algunas sociedades aún cuesta mucho ese aspecto con respecto al ministerio de la mujer. Así es que, pues bien, Jota, me gustaría nada más ya para pedirte una última cosa, porque hablaste todo el marco bíblico exquisito, pero me gustaría que nos contaras un poquito más. Yo lo he vivido contigo allá, pero ¿qué hace la iglesia tuya con esa comunidad de migrantes? Háblanos un poquito del tema práctico, porque lo he vivido, he visto cómo hacen la inclusión, la participación, es algo realmente maravilloso. Si podés contarnos la experiencia que viene allá con la comunidad de fe inmigrante, incluso que hay sí. El culto, ¿no? Como el culto africano y todo. Bueno, Argentina es un país de inmigrantes, ¿no? O sea, digamos que voy a corregirlo. Argentina es un país donde un gran porcentaje de la población es hija o nietos de inmigrantes. Y es un país que tiene una cultura y actualmente, gracias a este gobierno y al gobierno, no del que vino, no del anterior, sino al anterior a ese, con políticas públicas abiertas de brazos abiertos hacia los inmigrantes, ¿no? La tendencia que se ha visto en los gobiernos anteriores, y esto es algo muy importante porque a veces la iglesia quiere hacer un ministerio como si viviera en una burbuja, como si no formara parte de una sociedad mucho más amplia, y como si estas políticas públicas no influyeran, al contrario, influyen muchísimo en lo que la iglesia va a poder hacer e incluso pensar y hacer también. Entonces, quiero empezar por eso. Entonces, vine a un país de inmigrantes con una cultura inmigrante. Ahora, hay casos de discriminación. Sí, inmigrantes no es sinónimo de ser discriminado. En otros casos es de ser bien recibido. ¿Sí? Como puede ser, por ejemplo, no es lo mismo que llegue un peruano, un colombiano, un ecuatoriano, que los hay, a establecerse a Buenos Aires, que venga un italiano, un español, un estadounidense. Y esto, miren, incluso hay algunos matices étnicos, sí, los hay en algunos casos. Es decir, en cuanto a los rasgos físicos, está el color de la piel, si sos hombre y mujer, pero el tema de los rasgos físicos sigue siendo importante. Muy importante también, porque bueno, se arrastran prejuicios, ¿no?, sobre otros. Y acá se ven, por ejemplo, vos podés tener piel blanca, pero si tenés cabello negro, son morocho, son negritas, ¿viste? Porque, o sea, para que vean cómo... Y hay categorías, formas de hablar, que están muy metidos ya en la cultura, y dentro de las iglesias también, ¿no? Hay piropos dentro de la iglesia que vos decís, bueno, no me digas nada, porque si ese es un piropo, no quiero pensar. Piropo se entiende, ¿no? Un halago, si eso es un halago, ¿cómo será un insulto, Dios mío? Entonces se ha vivido así. Pero sin embargo, debo decir que la Argentina es un país muy abierto al inmigrante.
y en términos legales, por ejemplo, el inmigrante acá es muy bien recibido, rápidamente tiene documentación y se radica a los 6 meses, a los 4 meses, si no estuviéramos ahora llegó un grupo enorme de venezolanos, todos ellos que a los 6, 5 meses ya tenían radicación en el país, les permitía trabajar, entrar en los sistemas de salud, en un sistema de salud también es igualitario para todos, seas inmigrante, seas documentado, indocumentado, te tratan igual de cualquier enfermedad. Entonces la iglesia, de alguna manera, ha tenido esa tendencia, ya lo tenía porque culturalmente es así en la población, lo cual es un elemento muy importante cuando la iglesia piensa en términos misionológicos, cómo acompañar al inmigrante, lo debe de pensar en términos macro, no solamente que una iglesia abra las puertas para el inmigrante. Pero eso es uno, pero también hubo puertas para adentro, hemos trabajado una mirada de la importancia que tiene la vida humana en contraposición, o no en contraposición, pero con relación a otras cosas. Entonces, una de las cosas que comenzamos a trabajar fue en el tema de los vínculos, de oírnos, de releer las escrituras desde perspectivas latinoamericanas, ¿no? Es decir, usando herramientas de la sociología, de la antropología cultural, desde perspectivas de algunas sociológicas del conflicto y no las funcionalistas que tenemos por lo general en nuestras lecturas. Y entonces nos ha enriquecido mucho ver a un Jesús de esta manera, ver a los apóstoles haciendo estos ministerios, y también ha sido muy gratificante y muy enriquecedor ser espacio, casa, para aquellos que venían de afuera y que estaban sin casa, que estaban sin lugar. Entonces, en ese replanteamiento y en esa impotencia que surge cuando uno quiere abarcar mucho porque es mucha la necesidad, descubrimos también que Dios nos había provisto hacía unas décadas ya de un enorme templo, por ejemplo, que nosotros lo teníamos solamente para usar los domingos, ¿no? Y que siendo tan evangélicos nosotros y tan neotestamentarios, los seguíamos llamando, sin embargo, templo, los seguíamos llamando, ¿no? Casa de Dios y estas cosas que debemos decirles, y sin embargo estaba vacía durante toda la semana. Bueno, Roy, vos conoces, acá has estado en mi casa, has pasado tiempo con nosotros, así que sabes cómo es. Y así que comenzamos a hacer una conversión al Señor paulatina, con enseñanza, con testimonios de vida, con los hermanos saliendo del asistencialismo y convocándolos a formar parte de la familia de Dios. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue darle vuelta al parámetro misional de siempre salir o ver y comenzar nosotros a hacer una casa para todos. Y bueno, el edificio se transformó en una casa para muchas personas. Ya vamos dos generaciones de gente, esto lo hacemos hace 20 años, 5 años, personas que han vivido acá, niños que han crecido acá y luego han tenido posibilidades de conseguir trabajo, de entrar en la cultura, de hacerse de familia. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos trabajado mucho el tema de la discriminación en diferentes lugares y cómo todos discriminamos y también somos discriminados, a convivir con esas realidades en nuestras vidas y ser generosos, pacientes, acompañándonos, pero siempre hemos partido desde una praxis, es decir, hemos reflexionado, hemos hablado y hemos comenzado a ejecutarlo para percibir, para tener el tacto, para tener históricamente, asumir los compromisos que trae ayudar al prójimo. Entonces ha sido una experiencia muy linda ver, por ejemplo, personas, en este caso hablando de los inmigrantes, personas que cuentan cómo ellos, por ejemplo, han vivido, se han sentido en familias, han sentido contenidos, cómo ellos a través de ese testimonio han contenido a otros, han ayudado a otros, han visto sus relaciones también, han revisado sus propias relaciones con otros, porque acá últimamente, por ejemplo, pasaba, como decía, creo que lo decía muy bien Ricardo cuando contaba la historia en Venezuela, en Estados Unidos, hay venezolanos de ciertos que quieren seguir repitiendo, hay peruanos, hay estadounidenses, hay de todo, me refiero, repetir los mismos esquemas discriminados que vivían en su propio país, los quieren duplicar acá. Entonces, yo soy venezolano, pero no soy como esos venezolanos, ¿eh? Entonces, yo soy peruano, pero no soy como esos peruanos, ¿no? Y en estas cosas ha sido tema de estudios bíblicos, de reflexión, de prédicas, canciones. Nosotros cuidamos todo eso de detalle de forma muy holística. Acá hace todo un trabajo muy pleno. Y la verdad que Dios nos ha bendecido muchísimo por ese testimonio, por ese ministerio, en calidad, en vidas humanas, en un tipo de espiritualidad que se cultiva, que nos ayuda a convivir con nosotros mismos y convivir entre nosotros también. Yo debo, ya en el cierre de esto, dar honra a estas palabras que Jota ha dicho, porque, a ver, voy a intentar comunicar esto de la mejor manera.
para mí tiene muchísima autoridad moral quien no solamente ejerce el discurso de manera magistral, sino quien lleva ese discurso a la vivencia, a la práctica, y que no solamente desde el conocimiento profesionalista de lo que ha aprendido a hacer, habla, sino de las cicatrices que le ha generado el servir a los y las demás. Y en esta oportunidad hemos escuchado a Juan José Barreda, que yo doy fe de ese nivel de haber encarnado en la comunidad, encarnado. Hay que estar ahí a una hora de la cena o del almuerzo para que puedan ver gente de todas las nacionalidades que tienen ahí, comer, cantar, bailar. La otra vez estuve en un culto que le facilitaron las instalaciones a un grupo de africanos, entonces en la mañana están los africanos con ese sabor, con la conga bien sabroso, y luego cae el otro culto con un poco de música tropical, un poco de salsa, merengue. Realmente es una bendición. Así es que lo que hoy Juan José nos ha planteado no solamente obedece a esa referencia bíblica, teológica, sino que también ha encarnado en la propia práctica de su iglesia el abrigar a la gente que no tiene abrigo. Así es que, mi querido Juan José, muchas gracias, muchísimas gracias, porque sé que sos muy ocupado. Gracias a nombre de la comunidad virtual. Estoy seguro que todos están de acuerdo en muchas palabras aquí de gratitud para tu facilitación. Igual los que en redes sociales nos sintonizaron, gracias, qué buen grupo. A todos, muchísimas gracias. Recuerden que el pastor Juan José Barreda también es director de Bíblica Virtual, un espacio que recomendadísimo para si no lo conoce, búsquelo, buenísimo. Ahí tenemos a Tomás que está en un curso ahí con Pastoral, que bueno, ahí estamos. Y así es que un espacio riquísimo para poder aprender y seguir avanzando. Juan José, las últimas palabras. Nada, agradecerles la oportunidad, gracias. Y espero que esto sea motivo de diálogo. Hay algunos levantando la mano, pero ya estamos en el tiempo. Así que bueno, espero volver a participar con ustedes en otra oportunidad seguramente. Muchísimas gracias. Tengamos misericordia, dame misericordia. Rafael, querido Rafael, a ver, danos qué quieres decir, mi querido Chino. Yo tengo tiempo, yo tengo tiempo, tengo ustedes. Chinito, a ver. Bueno, se me fue ya, ok. Bueno, entonces, ni modo, hasta aquí llegamos. Iris estaba preguntando también. Bueno, Iris dice... No sé quién es, pero... A ver, Iris... Ella levantó la mano. Bueno, si no, ya está. Bueno, no quieren. Iris dice, excelente su reflexión sobre el tema y también su práctica. Tenemos mucho que aprender acá en Costa Rica. La comunidad de fe tiene refugiados y hemos experimentado buenas y malas con ellos. Sus palabras nos motivan a continuar. Definitivamente hay amores que matan y servir al reino de Dios también tiene esa paradoja, ¿verdad? Amamos así. La próxima semana vamos a tener una vez más al doctor Darío López y este es un tema que me apasiona muchísimo y con la gente acá en nuestra iglesia hablamos de todos los temas que queremos facilitar. El doctor Darío López va a hablar acerca de la misión ecológica de la iglesia. La misión ecológica de la iglesia. Así es que la próxima semana, miércoles a las 4 de la tarde, nos volvemos a ver aquí en este espacio que lo construimos todos y todas, por gracia y por amor. Jota, besos a tu esposa, a Azul, a Emma, a todos por allá. Gracias. Que Dios igualmente en tu casa. Gracias a mi sobrino. Besos a mis sobrinos y a tu esposa. Hoy tu sobrina Naomi está cumpliendo años, así que... ahora la voy a llamar. Ahora la llamo. Ok, chao, besos a todos. Pura vida. Chao, gracias a todos. Gracias. Un privilegio, Carlos Tames.